Javier, bienvenido. Primero que nada, te comentamos que nosotros ahora estamos como si fuese radio escucha, una radio, pero vamos a estar grabando por este Zoom la entrevista, así la subimos después este fragmento y toda la gente puede ver la interacción que tenemos con el economista. Y bueno, Además ahora está muy bien vestido, traje y corbata, hay que mira, mostrarlo. me siento un inferior, me puse solamente un saco para quedar bien, pero abajo tengo una remera, Sí, sí, sí. soy un hereje, así que gracias Javi de verdad por haber venido, por hacernos el aguante y si te parece empezamos. No, por favor. Lo que pasa es Bueno, que se imaginarán que con el dólar cohete mi vida está un poco movida. nos Sí, imaginamos. nos imaginamos. Hoy fue un día caliente, la verdad. El clima estuvo bien, pero el dólar no estuvo para nada bien el día de hoy. Así que, bueno, vamos a estar hablando un poco de todo. No sé si sabías, Javier, que nuestros seguidores nos pidieron muchísimo, pero nos pidieron muchísimo que hablemos de otros temas que no sean la economía. Se ve que están interesados en saber un poco más de qué piensa Milei sobre otros aspectos. Esta va a ser una charla abierta, no hay nada que ocultar. Le decimos a la gente que no le pasamos las preguntas hacia Javier, nada, no arreglamos nada. Esto es puramente una charla mano a mano con Javier Milei en el programa. Puramente espontáneo. Así es, como debe Yo ser por el orden mejor. les cuento algo. A mí muchas veces me ofrecen en algunas entrevistas pasarme las preguntas y siempre me niego a eso porque le quita espontaneidad. Tal cual, tal cual. Así Qué que Javier, grande. vamos a empezar con la entrevista, si te parece. Euge, ¿querés arrancar vos? Dale. Bueno, Mireille, la gente está como loca con tu candidatura. Y muchas de las preguntas que se repitieron, yo puse La un sticker culpa de es mía, preguntas Eugenia, vamos. La gente está como loca hace rato. también. Y, y bueno, muchas de las preguntas que se repitieron en el sticker de preguntas que puse en Instagram es ¿cuál sería, resumidamente, se entiende, por el momento en el que estamos charlando, cuál sería un proyecto que presentarías? Bueno, a ver, por ejemplo, una de las cosas que se podría hacer es eliminar el sistema de obra pública cambiándolo para un régimen de iniciativa privada, como el modelo chileno, y en ese contexto, vos sabés que no solo caería fuertemente el gasto público en lo que es la obra pública, por lo tanto se terminaría una gran montaña de corrupción, sino que además en el sistema a la chilena, de iniciativa privada, con se llaman ingresos mínimos garantizados, el costo que tiene para un proyecto para lo que es el Ministerio de Economía, o si ustedes quieren, sería el equivalente a la opción. Obviamente que uno podría decir, bueno, pero si los proyectos se caen, digamos, se dispararía un montón de deuda contingente. Eso es cierto, pero cuando uno mira la experiencia de Chile, en más de 40 años de aplicar este sistema, solamente un proyecto se ejecutó la garantía, que fue lo que se conoce, el puente del Chacao, y de hecho esa metodología después fue mejorada con algunas mejoras que hicieron los peruanos que tienen que ver con aplicar cláusulas de way outs. Y bueno, es más, la metodología que desarrollé yo también incluye, por ejemplo, el uso de opciones reales dentro de los proyectos para minimizar los riesgos. O sea que en el fondo, eso, por ejemplo, te podría permitir ahorrar casi 4 puntos del PBI. Increíble, Y la no, verdad que... y, Es y no habría tremendo lo que estás corrupción. contando. Es tremendo. ¿Cómo? Qué loco un país así, ¿no? Qué loco un país así, decía recién, eh, sin corrupción, ¿no? O sea, un país donde tiene mucha fuga, supuestamente. Claro, bueno, ahí, Eh, si ustedes me permiten, les puedo contar dos cosas. Es muy sí, sí, interesante adelante. la experiencia que tuvieron los suizos con el caso del San Gotardo y con el túnel de Loesborg. El San Gotardo es el túnel más largo del mundo, tiene 57 kilómetros y fue encarado como obra pública. Entonces, por ejemplo, cada vez que había un problema dentro del túnel, el incentivo no era arreglar el problema, sino agrandarlo. ¿Por qué? Porque ustedes ya habían ganado, ustedes estaban adentro del túnel
y básicamente el incentivo era ¿a qué? A agrandar el problema. Por lo tanto, la obra tardó el doble de tiempo, costó el triple, y, por ejemplo, esto es lo que nosotros llamamos el sistema de incentivos. Cuando hicieron el túnel de Lueshborg, ¿qué hicieron? Si bien es un túnel más chico, ¿no? Porque en lugar de ser de 57 kilómetros es de 37, pero lo que importa es el concepto. Le licitaron una puerta a una empresa y la otra puerta a otra. Y le pagaban por kilómetro construido. Entonces, ¿cuál era el incentivo? Que si ustedes encontraban el problema, arreglarlo, porque si no, la otra empresa seguía avanzando y la otra iba a cobrar más. Se ahorró 20% del costo y también hubo una baja sustancial en la cantidad de tiempo que tardaron para hacerlo. Es decir, que si uno quiere hacer las cosas bien, se puede hacer bien. Por lo tanto, ese sería un proyecto muy interesante. Otra cosa que a mí me parece importante sería cambiar la coparticipación, o sea, eliminar el sistema de coparticipación. Cuando Alberdi escribió la Constitución del 53 no había coparticipación, porque eso tiene que ver con algo que se llama un principio de correspondencia fiscal, y es que el que gasta se tiene que hacer cargo de la recaudación. El sistema de coparticipación que tiene Argentina, que fue impuesto a partir de 1974 con criterio de equidad, de igualdad y toda la zaraza populista, básicamente lo que hacía era que recaude, digamos, todo el peso de la recaudación, caía todo el costo, por decirlo de alguna manera, sobre la nación se queda una parte y el resto se lo da a la provincia. Y fíjense que esto es muy interesante porque en ese reparto, ¿a quién reventaron? Reventaron a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires aporta 40 puntos de la recaudación y en esa ley recibía 28. Pero no solo eso, sino que cuando en 1988 Antonio Cafiero, es decir, el abuelo del jefe de gabinete de ahora, ¿sí? O sea que los argentinos venimos soportando a la familia Cafiero por generaciones. ¿Qué es lo que hizo? Como estaba en la contienda electoral de la interna con Menem, Cafiero cedió a otras provincias que las consideraba importantes en el armado electoral 6 puntos de coparticipación. O sea, la reforma del 88 es el intento de Cafiero de sobornar a gobernadores con puntos de coparticipación para conseguir el apoyo electoral y ganarle en las internas a Menem. Y fíjense qué interesante, porque en todo ese reparto, digamos, donde estuvo la complicidad de Alfonsín, porque recordemos que Cafiero era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Adivinen qué hicieron. Le sacaron un punto de coparticipación a La Rioja. Claro. Interesante, ¿no? Eso tiene que ser eliminado, obviamente. Obviamente que también hay que reformar, por ejemplo, lo que tiene que ver el tema de la legislación laboral. Uno no puede tener un sistema de legislación laboral propio de la época fascista. Uno necesita una ley de responsabilidad fiscal, tiene que bajar el gasto público para poder bajar impuestos. O sea, hay un montón de cosas que se tiene que hacer. Digamos, obviamente que hay que cambiar el tema de la educación. Recordemos que en Argentina la educación son centros de adoctrinamiento marxista. Entonces podríamos pasar a un sistema de voucher donde se fomente la competencia. Bueno, obviamente abrirnos al mundo. Entonces hay un montón de cosas que firmando el Tratado de Libre Comercio, o sea, hacer una apertura a la chilena. Entonces, y obviamente se imaginarán que en mi corazoncito también me pide algo, que se imaginarán que es una reforma financiera para eliminar el Banco Central. Está bien. Sí, creí que iba a decir otra cosa más fuerte, pero no, vamos bien entonces. Pasante, sé que te toca la pregunta sí. a vos, pero esta se relaciona mucho con la segunda pregunta que quería hacerle a Milei. Después, perdón, te voy a... Sí, te iba a decir eso mismo. No, te iba a decir eso conexión mismo. mental, genial. Javier, no sé, bueno, seguramente ya sabrás, hay muchos liberales e incluso
gente que no es liberal, que niegan la existencia de de la llamada batalla cultural contra el marxismo, contra el neomarxismo. Y si bien se sabe que tu área es la economía, te desarrollas excelentemente en áreas como la sociología o incluso hablando de temas culturales. Así que te quería preguntar, ¿vos crees en la existencia de la batalla cultural y que hay que combatir al marxismo no solamente en el ámbito económico? Yo creo que el liberalismo es muy interesante. Cuando hay una conferencia brillante, como todas las conferencias de Alberto Venegas Lynch, hijo, que es sobre el liberalismo, y una de las cosas que dice es: el liberalismo no se puede cortar en gajos. O sea, el liberalismo no es solamente una cuestión vinculada a el capitalismo puro. El liberalismo es una doctrina que tiene fundamentos de base moral. Entonces, la realidad es que, desde mi punto de vista, existe una batalla cultural. Porque fíjense que la izquierda eso lo tiene claro. A ver, se los hago con el caso del Foro de San Pablo. Cuando ustedes miran las 3 etapas del Foro de San Pablo, en la primera, le diría que casi el 90% de la agenda, cuyo objetivo principal es llegar a instaurar la Unión Soviética Latinoamericana. La primera etapa es toda cultural, prácticamente. El 90% es una agenda cultural donde todo consta en culpar al liberalismo, bueno, ellos dicen neoliberalismo, de todos los males. O sea, no sé si alguna vez escucharon al estúpido, al imbécil de Gerardo Romano. Miren Sí. cualquier charla de Gerardo Romano. Van a ver que le hacen una pregunta de lo que fuera, y al rato está diciendo que la culpa de todos los males es del neoliberalismo. O sea, bueno, digamos, ese imbécil promedio, sí, estándar, es el imbécil, digamos, que es funcional a lo que es el Foro de San Pablo. Y fíjense, y en la parte 1 de esa, digamos, agenda del Foro de San Pablo, solamente el 10% tiene que ver cómo conseguir recursos para financiar eso. La segunda parte, o sea, de la agenda del Foro de San Pablo, en un 50% es cultural, tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con el ecologismo, tiene que ver con toda la cuestión de la ideología de género, tiene que ir por todo ese lado. Y, digamos, en lo que tiene que ver con lo económico, tiene que ver con avanzar en la regulación de empresas para, básicamente, avanzar en lo que es la última etapa, que son las expropiaciones. Entonces, si ustedes se fijan, la agenda del Foro San Pablo arranca con la batalla cultural. Ustedes piensen que cuando arrancó el Foro de San Pablo en 1990, luego de la caída del muro de Berlín, que, digamos, se cae la Unión Soviética y el surdaje inmundo, asqueroso, se queda sin financiamiento para tratar de hacer la revolución en distintos países, o sea, para sembrar la miseria. Fíjense que el único presidente que tenían era Fidel Castro. Y pasaron 8 años hasta que tuvieron el primer presidente, que fue Chávez en 1998. De hecho, el propio Castro tenía todas las fichas apostadas en Lula. Y esto también es interesante porque fíjense que después tuvieron un montón de presidentes, y le voy a mencionar los que mencionó Alberto Fernández, porque esto es gravísimo, y esto muestra que sí el gobierno tiene agenda. Fíjense que nombró a Chávez, nombró a Bachelet, nombró a Lagos, nombró a Tabaré Vázquez, a Pepe Mujica, a Lugo, a Correa, a Evo Morales, es decir, todos salidos del Foro de San Pablo.
y vean que esto no es trivial. Argentina hoy atraviesa lo que será recordado como la peor crisis económica de la historia, al menos en este tramo que nos va a vivir, respecto a la historia del país, con la peor caída del nivel de actividad, con una crisis social, digamos, que va avanzando y que podría derivar, sin lugar a dudas, cuando estalle la cuestión inflacionaria, en la peor crisis social de la historia, pero además con una crisis sanitaria de proporciones, ¿no? Veamos que Argentina está en el pelotón del 10% de países que peor le fue en la pandemia, con la mayor cantidad de muertos por millón, o sea, en ese pelotón, en ese 10% está. Es decir, el 90% del mundo lo hizo mejor. Y nosotros además tuvimos la cuarentena más larga y más profunda del mundo. La verdad es que parte de esto se justificó porque no estaban las inversiones hechas. Y entonces quiere decir que desde hace años, al menos, por lo menos desde el regreso a la democracia, que con el verso de que con la democracia se come, se vive, se educa, se cuida, no sé qué cosa, la verdad es que entonces no invirtieron nada, no mintieron. O sea, el sistema no colapsó de manera brutal, básicamente por el aporte del sector privado y de las obras sociales, que en el fondo es un acuerdo derivado de un acuerdo privado también, porque hay que mencionarlo. O sea, Argentina a fines del siglo XIX no tenía un sistema de salud pública y el sistema de salud se construyó desde las colectividades, por eso ustedes tienen el hospital francés, el hospital alemán, el hospital italiano, el hospital, digamos, no sé. Ahí estás A ahí. ver. Ahí te Sí, recuperamos. sí, sí. Lo que pasa es que me marca que tiene poca batería el teléfono, no sé por qué. Eh, Porque yo también. Entonces, ustedes lo que se encuentran es con una situación que... Y lo otro fue hecho por los gremios. Por eso la primera obra social más grande fue la fraternidad, porque el sector más importante de la economía era justamente el de los ferrocarriles. Fíjense que si no fuera por lo que hizo el sistema privado y las obras sociales, esto hubiera sido un colapso total, porque ni siquiera tenían, fíjense en las camas que aportó Baradel. Ahora, frente a esa farsa, frente a la farsa que ni siquiera supieron contar los muertos, el punto es, ¿cuánto invierten en el proyecto, el presupuesto del año que viene? Medio punto del PBI. Ahora, para políticas de género invierte 3,4, es decir, casi 7 veces. ¿Se dan cuenta? Claro. Sí, con eso se relacionaba otra pregunta, no se pasan si querés. Sí, no, pero primero quiero preguntarle más sobre la candidatura. Dale. O sea, recientemente, cuando anunciaste tu candidatura, dijiste que era para entrar al sistema y sacar a patadas en el culo a aquellos que nos estaban destruyendo. No obstante, es claro que muchas veces en la política es necesario tener alianzas electoralistas. El día de hoy, otro outsider de la política, Juan José Gómez Centurión, dijo que no está dispuesto a negociar con Cambiemos nunca. Esa posición la dejaste bastante clara también en el programa de Mirta Legrand con Patricia Bullrich. El espacio por eso, la yo dejaste estoy muy junto clara. con José Luis Espert y con Luis Rosales, no estamos dispuestos a negociar con los socialistas de Cambiemos. Claro, o sea, la pregunta concreta tiene que ver porque ya nosotros sabemos que ninguno de los dos espacios estaría dispuesto a negociar con los mercenarios de Cambiemos, pero en caso de que se llegue a fragmentar o haya una ruptura impresionante en Cambiemos, ¿estarían dispuestos a aceptar, por ejemplo, a gente que es del ala más dura, que está decepcionada del ala, si se quiere, más progre de Cambiemos, línea Larreta, línea Vidal, o línea moderada como Macri, e incluso si están dispuestos a aceptar gente de ese peronismo alternativo? ¿Cómo ven ese tipo de alianzas?
Mirá, nosotros estamos con las puertas abiertas a todos aquellos que desean abrazar las ideas de la libertad. Es decir, porque la gente puede cambiar, la gente puede evolucionar. Hay personas que difícilmente evolucionen. Es decir, por ejemplo, la señora Bullrich tiene un discurso bastante contradictorio. Ya cuando dice que su estándar máximo de liberalismo es Fernando Iglesias, está todo dicho. Digamos que cuando llegó a ocupar una banca, ha tenido prácticamente comportamientos fascistas persiguiendo a liberales. Entonces, la verdad es que Bullrich de liberal no tiene nada, porque si su máximo exponente del liberalismo es Fernando Iglesias, que es un keynesiano declarado, keynesiano de la teoría general, la cual parece que nunca leyó, o habría que preguntarle si adhiere a las cosas que dice Keynes en la teoría general, como por ejemplo cuando en el prólogo a la edición en alemán le canta una oda al régimen nazi, o por ejemplo en los capítulos vinculados a la inversión, dice que no se puede dejar que las personas elijan entre consumir y ahorrar, ¿sí? Y una vez que se determine cuánto se tiene que consumir y cuánto ahorrar, tiene que ser el Estado quien determine en qué se invierte, es decir, básicamente el comunismo, o el propio Keynes, volviendo de la Unión Soviética, diciendo que el comunismo era el sistema ideal, cuyo único reparo sobre el mismo era que había sido implementado con la violencia propia de los judíos, o sea, que además era antisemita. Entonces habría que preguntarle a Fernando Iglesias si él está a favor del régimen nazi, si él está a favor del régimen comunista, porque digo, eso no tiene mucho de liberal. Parece que la señora Bullrich está bastante desinformada, digamos, está muy floja de conocimientos sobre, digamos, las cosas que ha dicho Fernando Iglesias y, digamos, si el liberalismo que tiene Fernando Iglesias. Pero si eso es el máximo exponente del liberalismo, imagínate. Claro, Digo, de Cambiemos. flojita de datos. Y sí, y conociendo su pasado, Sí. tal vez en la JP, como todo peroncho, tal vez le podemos decir. Tengo otra pregunta que es un poco más, tal vez, no sé, más para el público que le gustan este tipo de preguntas más, no sé si polémica, pero si vos hubiese sido diputado la noche esa que Massa quería, no quería que se vote, que los tomaba ausente en la cara, se les traía en la cara a la oposición, entre comillas, que tenemos con Cambiemos. ¿Qué hubieses hecho vos si estuvieses ahí en el recinto? ¿Cuál hubiese sido la reacción de Javier Milei si no le daban el presente para votar la barrabasada esa que querían aprobar? Y quiero que se aprobó, que es seguir sesionando de manera virtual y instalar las leyes que se le canten para tal vez ir a otro tipo de régimen autoritario, como le gusta al señor Iglesias igual. A ver, digamos, yo siempre voy a estar del lado de la institucionalidad. Y justamente era lo que estaba haciendo el oficialismo, era un argumento para llevar a cabo una ley que, digamos, en condiciones normales, eso podía estar en disputa. Es decir, en el fondo, a ver, digo, yo voy a explicar por qué entro en política y esto va a permitir entender qué es lo que pienso. Básicamente yo creo que hay una degradación moral de la política que es obscena. Básicamente las ideas con las cuales el país tiene que salir adelante van en contra de la corporación política. Por lo tanto, en ese contexto, vos tenés dos formas de arreglar el problema. Una es la vía revolucionaria. El problema es que ir por la vía revolucionaria, que es una vía sangrienta y digamos que no me seduce, hay que recordarle a la gente que está pensando en esa solución que el Estado tiene el monopolio de las armas y las van a usar en su contra. Entonces ese es el primer punto. Entonces, por lo tanto, digo, vos no te queda otra que meterte adentro del sistema y jugar con las reglas de juego del sistema. Dentro de las reglas de juego del sistema, obviamente que el sistema está hecho en favor de ellos, por lo tanto, es como que vayas a jugar un partido de fútbol y a nosotros nos va a tocar jugar con 8 jugadores y nos obligan que el arquero no la pueda tocar con la mano. ¿Ok? O dicho de otra manera, sin arquero. Claro. Obviamente que la situación es absolutamente difícil, es desventajosa,
pero nosotros creemos que la superioridad ética y moral y los resultados de nuestras ideas son tan superiores que aún así los podemos desplazar. Ese es el primer, digamos, te diría, la primera instancia del análisis. Lo segundo, lo otro que hay que aclarar es que es falso el supuesto institucionalismo que quiere decir que Cambiemos dice representar. Eso es falso. El mejor ejemplo de eso fue el 28 de diciembre del 2017, cuando el jefe de gabinete, lanzado a la interna contra Larreta y Vidal, porque Macri, después de la aplastante elección y habiendo dejado disperso el peronismo en el 2017, donde la consigna era no vuelven más, es interesante porque en ese contexto, Marcos Peña, tratando de mostrar que él era el que detentaba el poder, se cargó con el presidente del Banco Central, que era la máxima figura que tenía Cambiemos. Y ahí es donde arranca todo el desastre. Entonces, lo primero que habría que decir es, miren muchachos, es mentira que cambiaron, siguen siendo la misma mierda que fueron siempre, porque hoy Larreta ya está lanzado a su campaña para el 2023, y es interesante porque lo primero que habría que preguntarle es qué está haciendo, con qué lo está financiando, con los recursos de los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me parece que eso no... Sería incapaz alguien como Larreta hacer esto, no, nosotros dudábamos de eso. Claro, eso es el primer punto. El segundo punto es, ¿sabés quiénes son sus asesores? Marcos Peña Se y dice Jaime que... Durán Barba. Sí. O sea, de vuelta, la misma mierda que nos hundió. Recordemos que el señor Jaime Durán Barba les dice a sus asesorados que mientan descaradamente, que digan lo que el electorado quiere escuchar. Recordemos que hay un video de Federico Sturzenegger en Harvard donde él explica que Jaime Durán Barba les decía que mientan abiertamente. Que mientan abiertamente. O sea, esa es la gente que asesora a Larreta. Por eso, ese gusano asqueroso, repugnante de Larreta, después de los efectos de lo que fueron las marchas del 20 de junio, 9 de julio y 17 de agosto, misteriosamente, en una de las presentaciones que hace con Alberto Fernández de Kirchner y Axel, el imbécil Kicillof, en ese contexto empieza a hablar de libertad. Justamente un tipo de profundamente colectivista. Y es muy interesante porque después de esa conferencia le hacen un reportaje, entonces se pone a hablar de libertad y es interesante porque después de las frases armadas te das cuenta que vuelve al colectivismo. Entonces, claro, el problema es que al cabeza de termo, obviamente de alta calidad, macrista, esto lo irrita mucho. Es lo mismo que les pasó luego de la paliza que le di a la señora Bullrich, obviamente en términos intelectuales, en la mesa de Mirta Legrand. Salieron a agredir, ay, las formas de Milei interrumpe, ay, Milei eleva el tono. O sea, ahora nadie se quejó de que Bullrich estaba mintiendo descaradamente. Es vergonzoso. Yo les diría que el votante fanático macrista es mucho peor que el votante fanático kirchnerista. Porque el kirchnerista fanático, por lo menos uno lo puede entender desde el hecho de que no tiene formación. Ahora, el macrista fanático, de repente, no solo que tiene el secundario terminado, tiene su carrera universitaria, tienen maestrías, tienen doctorados, no solo en el país, sino en el exterior. Entonces, estamos hablando de un nivel de estupidez muchísimo más grande, ¿no? O sea, a ver, es muy interesante porque después de esto, obviamente, de que todo el mundo macrista, digamos, o sea, salió a injuriarme, a pegarme, a mentir. Mintió respecto, por ejemplo, de una foto de José Luis Espert, digamos, armada por el propio gente de ese espacio, donde hay una foto de Santiago Cunio
con Máximo Kirchner y reemplazan la cabeza de Cuño por la de Esper. O sea, que es grosero. Pero bueno, el votante macrista de paladar negro se come esas pelotudeces. O como tienen memoria selectiva y se olvidan que el propio Macri, junto a María Eugenia Vidal, estaban como ya inaugurando el monumento de Perón, y a mí me acusan de defender a Moyano por ir a una marcha, cuando en realidad fui a defender a los trabajadores, porque ese gobierno de mierda, ¿sí?, macrista, quería cagar a los trabajadores eliminando la cláusula gatillo. Que dicho sea de paso, cláusula que yo inventé, y como los macristas son unos chorros, donde en realidad, como ellos son la élite intelectual, son la crème de la sociedad, se afanan las cosas y no dan los créditos. Entonces no dijeron de quién era la cláusula gatillo. La cláusula gatillo la desarrollé yo, digamos, la presenté originalmente en formato accesible para la gente en una nota de Infobae, que se llama un límite al malestar, algo así. Y cuando yo veo el avance sobre el Banco Central y que además profundizan en el diagnóstico que el problema era la inercia inflacionaria que generaban los salarios y la actitud, digamos, voraz de los empresarios, es que yo decido ir a esa marcha porque como parte de toda esa discusión era eliminar la cláusula gatillo, cláusula que efectivamente eliminaron, digamos, con la señora María Eugenia Vidal a la cabeza. No olvidemos eso. O sea, María Eugenia Vidal estaba a la cabeza de cagar a los trabajadores. Y la cláusula gatillo se eliminó. ¿Y qué pasó durante el 2018? Se disparó la inflación por culpa del pelotudo de Marcos Peña, al haber avanzado sobre el Banco Central. Y no solo eso, sino que además los salarios reales hicieron pelota. Entonces, además, son tan imbéciles que ni siquiera se dan cuenta del error que cometieron. No marchaste con Moyano. No, cabeza de termo estúpido, amarillo de mierda. No marché por nadie, marché solamente por los trabajadores, por una cuestión que ustedes jamás van a saber, cambiemitas pelotudos, que es moral. O sea, yo estaba obligado moralmente a defender esa cláusula, porque fui yo quien la creó, para defender justamente a los trabajadores, ¿sí? Y también a las empresas, porque era una forma de evitar que los errores en la inflación cargada, estimada, respecto a la observada, generara daño en el sistema económico. Cosa que ellos no entienden, porque destruyeron la economía también estos imbéciles. Entonces, digamos, ¿y qué terminó pasando? Lo que yo dije. Y no solo eso, a la semana siguiente, el impresentable de Pancho Cabrera apretó a los empresarios diciéndole que ellos se tenían que resignar un poco y ganar menos. Es decir, la receta keynesiana de que los precios vienen determinados por los costos y el margen de ganancia. ¿Y eso cómo terminó? Para el culo, porque el problema era la oferta monetaria. El problema era que el imbécil retrasado de Marcos Peña hizo desplomar la demanda de dinero, generando una crisis que terminamos en el Fondo Monetario Internacional. Para ustedes, pelotudos macristas, le digo, cuando dicen, oye, boludo, roste la hiperinflación. ¡Imbécil! Digamos, la hiperinflación en ese momento no ocurrió porque todo lo que eran las LEVAX, ¿sí? El Fondo Monetario Internacional le puso 15.000 millones de dólares adentro del Banco Central para bancar la corrida. En el total se perdieron 21.000 millones de dólares. Y además, si no le hubiera dado la plata al fisco, hubiéramos caído en default. En todo ese contexto, con todas las reservas que perdieron, si calculan el contrafáctico, algo que está muy establecido en la literatura sobre crisis de balanza de pago de fines de los 70, de la segunda mitad del 70 y primera mitad de los 80, pueden calcular el contrafáctico. En una versión lineal, la inflación hubiera sido del 500%. La tienen adentro, pelotudos.
perdón por los parroquiales, a los imbéciles cambiemitas. No, Porque está la bien. verdad que llega un momento que La aburren los gente estúpidos piensa que esos. perdón, quiero hacer una aclaración. La gente piensa que estás enojado con nosotros. No estás enojado con No, nosotros, no a es mi con entender. ustedes, es con los pelotudos, digamos, de los cabezas de termo de Cambiemos. ¿Vieron? Que son los macristas fanáticos, que son los mismos. Digamos, yo conozco algunos casos, hasta les diría, muy cercanos, no voy a decir en qué ambiente, porque, digamos, las personas involucradas se pueden llegar a dar cuenta, de gente con grado universitario, maestría, doctorados en Estados Unidos, y repetir las pelotudeces. ¿Se acuerdan, digamos, que en un momento andaban dando vuelta los audios de WhatsApp? Y repetir esas estupideces. Sí. Es decir, que hay un grupo, yo digo que todos, pero hay un grupo dentro de la gente de Cambiemos que literalmente es más estúpida que el cabeza de termo kirchnerista, porque el cabeza de termo kirchnerista, bueno, es un hombre que no tuvo posibilidades de otra cosa. En cambio, digamos, con gente tan formada, caer en estas estupideces es verdaderamente complicado. Javi, ¿viste que se ensartan Porque más aparte en no hay más ciego que el que no aliarse quiere con ver. vos? Claro. Quieren más, te buscan más roña vos que el propio kirchnerismo. Eso es algo muy a destacar del Cambiemos. Es algo ¿Cómo? interesante. ¿Cómo? Que le buscan más, te buscan más roña vos que al propio kirchnerismo, que es la oposición directa a ellos. Bueno, porque ahí también tienen un error de diagnóstico en función del macrista cabeza de termo. No estoy diciendo que todos sean cabeza de termo, pero hay una franja fanática que entonces tienen que alimentar eso. Fíjense, porque, a ver, cuando dicen que Esper y yo somos kirchneristas, y que en realidad nosotros estamos debilitando la oposición, entonces vuelven a plantear la grieta en la que se benefician los kirchneristas y ellos, ¿no? Porque así sacaron 41% de los votos, con lo cual tuvieron un montón de carguitos, por eso es Juntos por el Cargo. Probablemente por eso, digamos, la doble moral de Bullrich, que en algunos contextos más privados es crítica, pero cuando va a un programa de televisión repite el cassette cambiemita. Y porque, ¿qué pasa? En el lugar que está hoy, eso le asegura muchos votos. ¿Me comprendés? Entonces, hay que reconocer, digamos, deberían cambiarse el nombre, se deberían llamar Juntos por el Cargo, y cargo con K, porque no son distintos, son lo mismo, son la misma mierda. La verdadera grieta es entre los políticos profesionales y la gente de bien que vive de su trabajo. Y la realidad es que, supongamos que tuvieran razón, que nosotros, el espacio que hemos conformado con José Luis Esper y con Luis Rosales, efectivamente le sacamos los votos a Cambiemos. Bueno, lo que nosotros podemos ofrecerle a la sociedad es que vamos a hacer una mejor oposición que la de Cambiemos. Porque cuando haya que votar por las cuestiones institucionales, nosotros vamos a defender la República. Porque además nosotros entendemos qué es la República, cosa que ellos parece que no. Pero cuando vayamos en lo económico, nosotros no vamos a votar como Cambiemos. Nosotros vamos a hacer la verdadera oposición. Recordemos que Cambiemos, ¿sí? Juntos por el Cargo, cuando se le prendió fuego la macroeconomía, en lugar de corregir los desequilibrios, recurrió a cercenar las libertades individuales con el cepo. Además, empezó el default, con lo cual jodió a los ahorristas. Encima los ahorristas en moneda local, ¿no? Porque podrían haber emitido para financiar eso. Sin embargo, para evitar el fogonazo inflacionario, inventaron un término del reperfilamiento, es decir, disfrazaron el default con una nueva palabra. Además, les recuerdo que la propia basura de Cambiemos fue la que votó el impuesto a la renta financiera,
Recordemos que cuando iniciaron, pusieron a Prat Gai de ministro de Economía, ministro de Hacienda, que militaba con Don Itumini, o sea, alguien bien de izquierda. Cuando tuvieron que elegir por el shock del gradualismo, eligieron el gradualismo al mejor estilo Martínez Dios. Entonces, muchachos, ¿de qué me están hablando? Es más, la ley de góndola la impulsaron ellos. La ley de alquileres la impulsaron ellos. La de teletrabajo la impulsaron ellos. Es decir, Dios, son peores que los kirchneristas, porque por lo menos los kirchneristas son sinceros y van de frente. Estos en la televisión se llenan la boca de hablar de la libertad y son unos liberticidas hijos de puta. Y no solo eso, es falso que ellos defiendan las instituciones. Porque en realidad, la defensa de las instituciones de Juntos por el Cargo, justamente tiene que ver por la defensa del cargo. Es decir, a eso en rigor no les molesta las cuestiones institucionales, sino lo que les molesta es que la avanzada totalitaria de los liberticidas kirchneristas podría dejarlos a ellos sin el choreo. Es decir, que no es que están a favor de la República por la gente, sino que en realidad dicen defender la República para defender sus privilegios de casta. Milei, te hago una última pregunta que la gente quiere saber. Ya sabemos que lanzaste tu Sí, candidatura. porque me estoy quedando sin batería además. Sí, la última. Lanzaste tu candidatura para diputado. Pero, ¿irías más allá? Es decir, específicamente, ¿te postularías, y atenti, en algún futuro para presidente? A ver, por ejemplo, el 2023 es el hiper largo plazo en Argentina, ¿eh? O sea, a ver, recién ahora soy precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, ni siquiera todavía tengo rango de candidato. Todavía no ingresé a la Cámara. Me parece que hablar de una perspectiva tan larga con los momentos que se avecinan en la economía argentina, donde vamos a estar presenciando la peor crisis económica, bueno, de hecho está tomando lugar, ¿no? La peor crisis económica, social y sanitaria de la historia del país. Me parece que es muy aventurado. Cuando esto, a ver, porque en realidad está estallando. Lo que pasa es que todavía la gente no lo ve. Está viendo nada más que la punta del iceberg, que es el dólar. Pero abajo está el iceberg. Y el barco, el Titanic ya le dio. Recomendación para la gente. Traten de conseguir botes para no ahogarse. Esos botes en Argentina se llama dólar. Fíjense, digamos, que hay un economista, pedazo de mierda, porque además es un pésimo ser humano, es una mierda humana, que recomendaba, previo al nuevo impuesto, posicionarse en pesos. Esos son los economistas del gobierno. O la señora Cecilia Todeja diciendo que hay que enamorarse del cepo, pero ahorra en dólares. O el señor Guzmán, que ahorra en dólares, y cuando una periodista inteligente como Cristina Pérez se lo plantea, dice, no, eso es una decisión personal. Hijo de puta, inmoral, mentiroso, sorete. O sea, para vos ahorrar en dólares sí. Ahora, para nosotros que nos rompemos el culo laburando, los pesos de mierda de los políticos de mierda. Moneda que no vale nada, moneda que no vale ni excremento, porque esas mierdas humanas no sirven ni siquiera para abono. Bueno, Milei, no sé si tenés tiempo para una pregunta más o ya está. No sé si aguanta el teléfono. Si no cerremos, no pasa nada, no hay problema, Bueno, muchas gracias. Un pantallazo lo dejamos para la próxima, pero una pregunta sobre feminismo. Así que está muy buena porque yo pocas veces te escuché hablar al respecto, a mí es un tema que me interesa un montón, pero la vamos a dejar para después. En algún momento te la voy a hacer. Solo te dejo una pastilla para otro momento. Dale. La izquierda se arroga la defensa del feminismo. Eso es falso. La primera defensa encendida del feminismo fue en 1750, o sea, a mediados del siglo XVIII, y la hizo Jeremy Bentham, un liberal. Zurdos la tienen adentro. Y lo que hoy llaman feminismo
no es feminismo, es embrismo, porque es lo que se llama affirmative action. Eso de los derechos, cuando ustedes dan un derecho, alguien tiene que perder algo del otro lado. Y eso deja de ser noble, porque recuerden que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Esto implicaría tratar de modo desigual frente a la ley a las mujeres. Y en el fondo es menoscabarla, porque es agarrar y darle una ventaja a fuerza del palo, del garrote violento del Estado contra el resto de la sociedad. En el fondo, digamos, es menospreciar a las mujeres. Entonces podríamos concluir que Javier Milei está en contra del feminismo actual. Eso. De izquierda. Yo estoy a favor del feminismo, pero estoy en contra del embrismo, que es el feminismo del marxismo cultural. Claro, entiendo la conjugación de los términos, buenísimo. Javi. Pensamos exactamente igual, Milei. Te agradecemos mucho por haber venido, gracias por tu tiempo, sabemos que estás súper ocupado, que sos súper solicitado, así que te agradecemos un montón la buena onda, la predisposición, que nos hayas dado tu tiempo, la verdad que yo la pasé re bien, la gente estaba como loca en los comentarios, te adoran, un montón pedían que seas presidente ya en el 2023, o sea, ya quieren que te candidates, así que bueno, ya veremos. Antes que correr hay que saber caminar. Y antes de saber caminar hay que aprender a gatear. Me parece que recién estoy a los tumbos dando los primeros gateos. Está bien, Javi. Bueno, te invitamos obviamente cuando quieras, hacemos la parte 2. Más que bienvenido a nuestra casa, de verdad, muchas gracias por venir. Recordar a la gente antes de cerrar que el domingo está nuestro noticiero central por el canal, así que no se lo pierdan. Va a haber justo un diputado de Cambiemos, así que va a estar interesante el debate. Tal vez le dejamos un recado del amigo Javier, así que nada, muchas gracias. ¿Quién es el diputado que va a estar? Creo que es Humberto Schiavoni, se llama el misionero, no recuerdo, creo que es de la UCR, o no sé si es el del PRO, pero uno del Interiores, así que va a estar interesante. Bueno, ustedes vieron cómo son los radicales, separan los problemas en dos, en los que no tienen solución y los que se arreglan con el paso del tiempo, por lo tanto son unos inútiles. Igual me aclaro, este es del PRO, este es expresidente del PRO, así que no sé, va por una vía más o menos complicada también. Ah, bueno, debe ser un campeón que le importa más las formas que el contenido. Es decir, le parece que Bullrich actuó bien el otro día mintiendo, porque el problema es que Milei levanta el tono, lo cual fue falso. La que interrumpía, miren lo que fue el intercambio, la que interrumpía continuamente fue Patricia Bullrich. Claro. Javi, gracias. Bueno, porque de hecho cuando hizo su monólogo de 25 minutos sobre la situación de seguridad, ¿me pueden decir dónde le interrumpí? O sea, solamente le debatí cuando empezó a mentir sobre la economía. Claro, totalmente. Bueno, Milei, está todo dicho, te agradecemos nuevamente por haber aceptado la invitación, por haber venido acá. No sé si tenés alguna otra entrevista ahora, te deseamos suerte. Sí, voy a otra. Estás de entrevista en entrevista. Sí. Bueno, muchas gracias a la gente por haber escuchado el programa. Recuerden que después va a estar subido con imagen. Ahora la gente lo escuchó con audio, después va a estar subido de nuevo con imagen. Si querés, Milei, después te paso el link, así lo puedes compartir. Bueno, suscríbanse al canal, denle me gusta y nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias a ustedes, muchachos. Ha sido un verdadero placer y un honor hablar con ustedes. Son verdaderamente gente que alienta a tener expectativas por un futuro mejor. Gracias a ustedes. Sin ustedes esto no tendría sentido. Muchas gracias, Javi, de verdad. Muchas gracias, Milei. Nos vemos. Listo. Nos vemos.